Entonces, esos son son las consecuencias de estos dos cambios paradigmáticos que me interesan hoy ya, pensar global y pensar a partir del sujeto. Pero mi tercer punto y último punto es que todo eso le debemos pensar en un mundo donde la tecnología, la ciencia, son fuerzas que nunca fueron tan fuertes. Y voy a hablar únicamente del poco que conozco yo sobre el digital, no sé si se dice el digital, todo lo que está digital. Yo no soy un especialista, pero yo trabajo yo soy el director de una institución que tiene su biblioteca. Y cuando hablo con la gente de la biblioteca, ellos me dicen, nuestro trabajo es totalmente diferente. Tal vez un día no hay más libros en nuestra biblioteca. Estamos totalmente en un mundo numérico, digital. Después yo voy a discutir, tenemos una prensa académica, una casa editorial. Voy a discutir con la gente que hacen que funciona esta casa editorial. Ellos me dicen el mismo. Hoy día el trabajo de una casa editorial no se le puede imaginar sin el numérico, todo cambia. Y los modelos económicos cambian también, o son muy difíciles a inventar. Después, en mi institución, hay, claro, un servicio informático, yo no voy a hablar de eso, pero hay gente que se interesa a la comunicación. Hoy ya la comunicación no es el mismo que la comunicación hace 20 o 30 años a través de las redes sociales, por ejemplo. Y tenemos investigadores también que utilizan mucho el digital. Y por eso, hablando con toda esta gente, yo tengo una cierta idea de la revolución para las ciencias sociales, y no únicamente para ellas, de la revolución que introducen estas nuevas tecnologías. Y es de eso que quiero decir 2 o 3 palabras para concluir. En primer lugar, todos aquí sabemos que existen hoy día Big Data. Esta data con millones y millones y billones de elementos. Y para las ciencias sociales es fascinante, porque cuando hay Big Data, eso permite no únicamente de conocer más fenómenos un poco generales, no, eso permite de conocer mucho mejor los individuos. Voy a dar un pequeñito ejemplo. Tal vez vosotros compran a veces libros con Amazon. Si vosotros compran un libro hoy día con Amazon, después de pocos minutos va a llegar un mensaje de Amazon que dice: usted ha comprado tal libro, debe comprar también tal y tal otros libros que son de gran interés para usted. ¿Qué significa eso? Eso significa Amazon, con su Big Data, conocen toda la gente que compra todos sus libros, son capaces de decir que usted como individuo tiene un interés particular para comprar tal o tal libro. Entonces, para las ciencias sociales, eso significa, entramos en un mundo donde los elementos del conocimiento provienen o pueden provenir de estas data que permiten de conocer mucho mejor individuos. Cuando tú conoces millones y millones de personas, tú puedes decir algo de más preciso sobre, por ejemplo, voy a dar unos ejemplos. Si, por ejemplo, con estas Big Data, el sistema de salud conocen los medicamentos que tú compras. Ellos conocen muchas cosas a partir de eso. Si un sistema de salud conoce tu patrimonio genético o elementos de tu patrimonio genético, pueden decir que mejor que tú no tienes hijo o hija porque hay un problema genético que tal vez para tú personalmente. Si tú haces la policía de un país como los Estados Unidos, a través de estas Big Data, y todos aquí conocen el caso de Snowden, a través de estas Big Data
Es posible decir que tal persona tal vez va a ser terrorista, mucho más que tal otra persona. Todo eso, claro, todo eso no es ciencias sociales, pero para las ciencias sociales es interesante ver eso. Eso significa, y aquí entramos en las ciencias sociales, que debemos reflexionar de nuevo sobre las distancias entre el privado y el público. ¿Qué es la vida privada? ¿Qué es la vida pública en este universo? Es un tema muy importante. Debemos reflexionar de manera nueva sobre la democracia. ¿Qué es la democracia? ¿Cómo funciona la democracia en un mundo de este tipo? Debemos también reflexionar sobre la posición de las ciencias sociales. ¿Quiénes son los que conocen el mejor el social? Los sociólogos de la pequeña universidad de Clermont-Ferrand en Francia, o toda esta gente que tiene mucho dinero y que trabajan por Facebook o por Google, este tipo de empresas. Claramente, lo que tienen los data y el dinero para analizar los datos, para inventar algoritmos, etcétera, son estas empresas, mucho más que los investigadores. Entonces, aquí hay nuevos problemas. Pero no hay que ser pesimista, hay nuevas oportunidades. Un primer punto es que hoy día el trabajo de las ciencias sociales puede ser interactivo y al nivel del mundo. Voy a dar un pequeño ejemplo que yo he leído en un libro. Una profesora de historia del arte que dice, hay 40 años, cuando yo hice mi tesis doctoral, yo me interesa a una pintura de Claude Monet, donde se trata, si me recuerdo bien, de un circo. Él dice, yo tengo a este momento una pequeña foto, una diapositiva de la pintura, y en la biblioteca de mi universidad hay unas revistas que me ayudan, que pueden ayudarme a conocer más esta pintura y el autor, etc. Y en mi universidad hay un grupo de 6 o 8 otros estudiantes que se interesan al tema del mismo tipo. Y yo hice mi tesis. Y un día me fue posible ir en el museo a ver esta pintura. Hoy día, el mismo estudiante que quiere analizar una pintura tiene no sé cuántas posibilidades con internet de ver la pintura de mil y unas maneras, no únicamente la pintura, pero todo lo que estaba en el lugar donde se hace la pintura, y de comunicar al nivel del mundo con otros investigadores que se interesan a la misma pintura, y tal vez de comunicar con gente que no son investigadores, que no son historiadores del arte, pero que tienes algo que decir porque trabajan en un museo, porque son artistas. El trabajo cambia y el trabajo va a ser interactivo. Esta persona va a comunicar con esta gente, va a decir, te manda un capítulo de mi trabajo, ¿qué piensas tú de mi trabajo? Y la comunicación va a ser totalmente diferente en el pasado. Y por esto la historia, la literatura, el análisis de la literatura, todo eso está cambiando mucho. Yo fui hace poco en los Estados Unidos en un centro de Digital Humanities. Es fascinante. Se puede realmente producir conocimientos nuevos porque tenemos estas tecnologías. Ahora voy a decir y acabar, tal vez es demasiado tiempo, ya hablo demasiado, pero voy a terminar con 2 o 3 ejemplos que a mí me parecen muy interesantes. El primer ejemplo es un otro trabajo de sociología sobre el school shooting. ¿Sabe? Estas personas que entran en una escuela, que matan a 15, 20, 30 personas, todas las personas que están aquí. ¿Cómo entender eso? Y es importante de entender si queremos estos fenómenos, acabar con estos fenómenos. Bueno, para estudiar eso, una investigadora, una socióloga, fue a YouTube. Y con YouTube ella tiene muchas imágenes de gente que discuten sobre los autores de school shooting. Y dentro de la gente que discuten, hay unos que dicen hay que entenderlos. Yo pienso un poco como ella. Y a través de lo que dicen estas personas,
esta socióloga entiende mucho mejor el school shooting que si no hay esta imagen de YouTube. Y no únicamente gente que comentan, pero los autores de school shooting, a veces antes de hacer cosas así, mandan a YouTube imagen de ellos o discursos de ellos. Entonces, la nueva tecnología aquí permite de acceder a nuevas informaciones muy útiles. Un segundo ejemplo muy diferente y muy interesante. En Inglaterra, en julio 2011, eran una revuelta. No, déjeme de banlieue. Violencias urbanas, digamos. Violencias urbanas. Bueno, inmediatamente el primer ministro dice, mira, estas violencias son más fuertes hoy por culpa de Internet, de los teléfonos móviles y de la capacidad de la gente de comunicar de manera inmediata. Perfecto. Y eso fue el discurso del primer ministro. Inmediatamente, dos investigadores que tienen los instrumentos tecnológicos para analizar las cosas, demuestran exactamente el contrario, que cuando hay esta capacidad de comunicar tan rápidamente con teléfono, SMS, etc., la gente son menos violentas y la violencia es de menos duración que en los lugares donde la gente no utiliza estas nuevas tecnologías. Es decir, es muy interesante de ser capaz de proponer análisis casi en tiempo real de un problema interesante, y eso me interesa mucho porque yo pienso como el primer ministro antes. Yo me digo, bueno, claro, con Internet la gente se moviliza mucho más y son más violentos. No, la verdad será aparentemente el contrario. Y el último caso de que debo hablar aquí es un caso de una colega que trabaja en nuestra institución que estudia el uso de Internet por los diáspora. Los migrantes usan Internet mucho más que los no migrantes y de manera muy interesante. Y es posible conocer mucho más sobre las migraciones cuando tú sabes, cuando comunican los migrantes, cuando conoces los blogs donde ellos escriben, etc. Y ella ha producido un e-atlas del uso de Internet por los migrantes. Y es muy interesante. Entonces, yo no tengo tiempo de hablar mucho más. Lo que quiero decir, entremos en un mundo donde de un lado debemos o podemos utilizar nuevos paradigmas intelectuales en las ciencias sociales, pero no únicamente. Y del otro lado, un mundo donde las nuevas tecnologías, de un lado, puede ser un peligro para la democracia y para nuestros valores, pero del otro lado puede ser fuentes de nuevos objetos, nuevas maneras de estudiar, de pensar, nuevos conocimientos. Y para concluir, y eso va a hacer placer a mi amigo Marco, los centros de investigación, los más abiertos a todo lo que yo he dicho aquí, son centros multidisciplinarios, claro, o pluridisciplinarios, claro, y centros donde la gente que son dentro incluyen artistas. Es muy importante de saber que las ciencias sociales en estos centros incluyen, por ejemplo, designers, no sé cómo se dice, sí. Incluyen gente que se interesa a la pintura, poetas, etc. Poetas es muy importante. Es decir, este mundo de Internet, de las nuevas tecnologías, no es necesariamente un mundo que se interesa únicamente a la parte de nuestro cerebro que está racional, científico. No. Es un mundo que toma en cuenta también las emociones, las pasiones, todo lo que está conectado con las bellas artes, etc. Es decir, es un mundo que después de 2 o 3 siglos de disociación de la ciencia, de la razón y
de las pasiones, de las emociones, etc. Es un mundo que es capaz de proponer nuevas formas de articulación de estas dos dimensiones de la modernidad. Bueno, muchas gracias por su pasión. Yo sobre el digital, no sé si se dice el digital, todo lo que está digital. Yo no soy un especialista, pero yo trabajo yo soy el director de una institución que tiene su biblioteca. Y cuando hablo con la gente de la biblioteca, ellos me dicen, nuestro trabajo es totalmente diferente. Tal vez un día no hay más libros en nuestra biblioteca. Estamos totalmente en un mundo numérico, digital. Después yo voy a discutir, tenemos una prensa académica, una casa editorial. Voy a discutir con la gente que hacen que funciona esta casa editorial. Ellos me dicen el mismo. Hoy día el trabajo de una casa editorial no se le puede imaginar sin el numérico, todo cambia. Y los modelos económicos cambian también, o son muy difíciles a inventar. Después, en mi institución, hay, claro, un servicio informático, yo no voy a hablar de eso, pero hay gente que se interesa a la comunicación. Hoy ya la comunicación no es el mismo que la comunicación hace 20 o 30 años a través de las redes sociales, por ejemplo. Y tenemos investigadores también que utilizan mucho el digital. Y por eso, hablando con toda esta gente, yo tengo una cierta idea de la revolución para las ciencias sociales, y no únicamente para ellas, de la revolución que introducen estas nuevas tecnologías. Y es de eso que quiero decir dos. Entonces, esos son son las consecuencias de estos dos cambios paradigmáticos que me interesan hoy ya, pensar global y pensar a partir del sujeto. Pero mi tercer punto y último punto es que todo eso le debemos pensar en un mundo donde la tecnología, la ciencia, son fuerzas que nunca fueron tan fuertes. Y voy a hablar únicamente del poco que conozco, 3 palabras para concluir. En primer lugar, todos aquí sabemos que existen hoy día Big Data. Esta data con millones y millones y billones de elementos. Y para las ciencias sociales es fascinante, porque cuando hay Big Data, eso permite no únicamente de conocer más fenómenos un poco generales,